En la unidad 2 nosotros habíamos visto derivadas y diferenciales. Fue donde empezamos, donde, digamos, se dio la primera idea de lo que era una derivada parcial, ¿sí? Después vimos lo que era la interpretación de una derivada parcial. Vimos también lo que las derivadas parciales sucesivas, que no vienen ahora al caso. Y vimos el diferencial total de una función. Diferencial total. Bueno, y después nos fuimos para otros temas, ¿no? O sea, nos fuimos a plano tangente y recta normal, bueno, que son todas aplicaciones. Bueno, y entonces, algo yo les había comentado, de que uno puede derivar, las derivadas parciales uno está derivando en una dirección. Por ejemplo, la derivada parcial con respecto a x, uno está derivando en la dirección del eje x. Y la derivada parcial con respecto a y, uno está derivando en la dirección de y. Si ustedes se fijan, me voy a volver, tardando en cargarse. Acá, cuando nosotros vimos la interpretación gráfica de derivadas parciales, nosotros básicamente, para calcular la derivada parcial, estamos con respecto a x, que era alfa, ¿no? Nosotros estábamos, desde este punto, básicamente, estábamos derivando en esta dirección, ¿sí? Porque generábamos un delta, en esta o en esta, ¿no? Es lo mismo. Generamos un delta X, ¿se acuerdan? Generábamos un delta X determinado. Y cuando calculábamos la derivada parcial con respecto a y, ¿sí? Con respecto a y, y encontramos que e igual a la tangente de beta, derivábamos en esta dirección. El tema ahora es entender que ese desplazamiento que generamos podemos hacerlo en cualquier dirección. O sea, en teoría, podemos derivar en cualquier dirección. O sea, podemos derivar en esta dirección. Lo importante, a esto le vamos a llamar delta S. El desplazamiento ese que generamos. Ese desplazamiento va a tener dos componentes, ¿sí? Va a tener la componente, esta que está acá, que sería delta I, y tendría otra componente que sería esta, que es delta X. Yo genero este desplazamiento y hago el cociente incremental con delta Z. Y a este cociente incremental le calculo el límite de delta S que tienda a 0. Eso es una derivada y se llama derivada direccional. Así se escribe, ¿ven? Derivada direccional. Entonces nosotros tenemos muchas derivadas direccionales, porque yo puedo decidir desde este punto donde lo estoy calculando, digamos, calcular la derivada en distintas direcciones, en el plano XY, o sea, en el plano del dominio. Hay infinitas, ¿sí? Hay infinitas direcciones.
Por lo tanto, tengo infinitas derivadas direccionales. Bueno, y entonces, si ustedes se fijan, la definición es la misma. O sea, es un incremento en la variable independiente, que esto generaría un incremento en las dos variables independientes, en las dos, y un incremento en la variable dependiente. Entonces hago lo que es el cociente incremental, la división entre el incremento de la variable dependiente dividido el incremento de la variable independiente. Nosotros cuando hacemos derivadas parciales, hacíamos delta z sobre delta x. A eso le calculábamos el límite para delta x que tiende a 0, ¿no es cierto? Y esa era una de las derivadas parciales. La derivada parcial de z con respecto a x. Y así lo mismo hacíamos con y. Pero ahora estamos haciendo un desplazamiento que en realidad está compuesto por delta x y delta y. Y genera una variación en z. A eso le hacemos el cociente, a eso le calculamos el límite, y eso sería la derivada direccional. Si ustedes se fijan, la derivada parcial con respecto a x es una de esas derivadas direccionales. Y la otra derivada parcial con respecto a y es otra, es también una derivada direccional. O sea, las derivadas parciales son parte de las infinitas derivadas direccionales. Bien. Eso por un lado. Así que bueno, me ayudé de esta gráfica para explicarles eso. Ahora vamos al tema, ¿no? Profe, una consulta. Sí. Entonces, una derivada direccional sería también una derivada parcial. No. O no se tomaría, porque o sea, toma variantes en las dos, pero como que Claro, también no. tiene otras derivadas. Claro, es al revés. Sí, una Al derivada revés. parcial es una derivada direccional. Al revés. Pero Ok. está bien. O sea, al revés de lo que vos dijiste. O sea, las derivadas parciales son parte de las derivadas direccionales. Bien. Vamos al tema que corresponde, a la parte del apunte. Acá. Derivada direccional. Entonces, consideremos una función z igual a f de xy definida en un dominio que está en el plano xy. En ese dominio elegimos un punto P de coordenadas xy. Por ese punto trazamos un vector S que forma con el eje de las x un ángulo gamma. Entonces tenemos, esto sería el dominio, ¿no? Estamos graficando el dominio. Ahí está el punto P, tiene coordenadas xy. Por ese punto P hacemos pasar un vector S. Ese es un vector S, ¿sí? No importa realmente el módulo del vector. Lo que importa es la dirección y sentido. Inicia está aplicado en P, ¿no? Bien. Entonces tomamos otro punto, P sub 0, de coordenadas x más delta x, y más delta y. O sea, está incrementado tanto en x como en y. ¿Sí? Tanto en x como en y. Sobre la dirección del mismo vector S, a una distancia delta S de su origen. O sea, es lo que yo les dije, un desplazamiento delta S en una cierta dirección. Ese desplazamiento, la matemática sería este. Delta S es igual a la raíz cuadrada de delta x cuadrado más delta y al cuadrado.
Bien, consideremos que la función z igual a f de x y es continua y tiene derivadas parciales también continuas en el dominio. Por lo tanto, cuando yo genere este incremento en las variables independientes, ¿ven? Es un incremento en ambas variables independientes, lo que voy a hacer es, va a generar un incremento en el valor de z. ¿Sí? O sea, el valor de z acá va a ser un valor y el valor de z acá va a tener otro valor. ¿Sí? Por haberme desplazado. Imagínense, yo tengo una superficie, a ver si me veo a mí mismo acá. Yo tengo una superficie en el espacio, el valor de z acá va a tener un valor, ¿sí? En el punto P, y en el punto P sub 0 voy a tener otro valor diferente. Entonces me va a generar un incremento en z. Eso se llama incremento total. Eso ya lo habíamos visto. Y la expresión de incremento total era esta, cuando aplicábamos el teorema del valor medio. Ese era el incremento total. Este tema lo vimos en incremento total, pero después lo modificamos cuando veíamos diferencial total. Así que era, el incremento total lo expresábamos como la derivada parcial de z con respecto a x por delta x, más la derivada parcial de z con respecto a y por delta y, más epsilon 1 por delta x, más epsilon 2 por delta y. Acuérdense, esto eran infinitésimos de orden superior, cuando le aplicábamos el límite. Todavía no le aplicamos el límite. Bueno, entonces dice así, cuando epsilon 1 va a tender a 0, epsilon 2 va a tender a 0, delta x va a tender a 0, delta y va a tender a 0, cuando delta s tienda a 0. O sea, le vamos a aplicar el límite. A la expresión anterior le vamos a aplicar un límite. Entonces, dividimos ambos miembros por delta s. Allí estamos haciendo el cociente incremental. Distribuimos acá, todo está dividido por delta s, y analizamos un poquito los gráficos. Delta x sobre delta s, o sea, esto que está acá, va a ser igual a coseno de gamma. Y delta y dividido delta s va a ser igual a seno de gamma. ¿Sí? Esto no lo vamos a reemplazar acá. Pero eso sí va a ser, y acá lo podemos ver, acá gamma va a ser este valor, ¿sí? Y por trigonometría vamos a tener eso. Así que este dividido este es seno de gamma. Y este otro, dividido de nuevo delta S, que es hipotenusa, este es un triángulo rectángulo, ¿no? Ahí. Va a ser coseno de gamma. Entonces podemos hacer ese cambio. Entonces ahí está cambiado, ¿ves? Coseno de gamma, seno de gamma, coseno de gamma, seno de gamma. ¿Ven? Acá también lo cambiamos. Bueno. Y tomamos límite ahora. Ahora sí tomamos el límite para delta S que tiende a 0. ¿Ven? Tomamos el límite del cociente incremental. El límite de eso es el límite del otro miembro, ¿sí? Y el límite de delta S, de delta Z sobre delta S para delta S que tiende a 0 es la derivada de la función z igual a f de xy en el punto P, siguiendo la dirección del vector S, y se simboliza de esta forma. Así que esa sería la derivada direccional. Entonces el límite este se escribe así como derivada direccional, también se puede escribir así, también se puede escribir así, también se puede escribir así con f' sub gamma.
Y ese gamma ya te da la idea de que es en una cierta dirección. F' gamma, ¿sí? Como ustedes quieran. Bueno, la cuestión que acá tal vez se saltea en el apunte, que al tomar límite, ¿sí? Ocurre lo siguiente. Este límite hay que distribuirlo. El límite de una suma es la suma de los límites. ¿Sí? Entonces, estos dos términos que están acá van a ser infinitesimos de orden superior. ¿Sí? Lo vamos a descartar. Y el límite acá de este producto va a ser simplemente la derivada parcial de z con respecto a x por coseno de gamma va a quedar directamente. Y el otro va a ser la derivada parcial de z con respecto a i por el seno de gamma. O sea, el límite digamos, estamos trabajando con valores constantes, ¿no? Entonces me queda lo siguiente. La derivada direccional, o sea, la derivada direccional de esto, va a ser igual a la derivada parcial con respecto a x por coseno de gamma más la derivada parcial de i por seno de gamma. Entonces, la derivada direccional ya está definida, fue definida acá arriba, pero a la vez yo la puedo obtener a través de las derivadas parciales. La derivada direccional la puedo obtener a partir de las derivadas parciales y del ángulo que tiene en la dirección que estoy calculando la derivada con respecto al eje Y. Perdón, con respecto al eje X. Entonces, vuelvo sobre ese tema. La definición de derivada direccional es esta que está acá, que yo les expliqué. Pero la forma de obtenerla, o sea, cuando yo les pregunte, bueno, ¿qué es la derivada direccional? Ustedes me van a tener que decir qué es esto. Pero después, el proceso me deja una forma de encontrar la derivada direccional, que es esta. Así que la derivada direccional en una cierta dirección S va a ser igual a la derivada parcial con respecto la derivada direccional con respecto a una cierta dirección S va a ser igual a la derivada parcial de z con respecto a x por el coseno de gamma más la otra derivada parcial de z con respecto a y por el seno de gamma. ¿Y qué es gamma? Gamma es la dirección, el ángulo que tiene esta dirección, con respecto al eje positivo de las x. Entonces acá dice, como vemos, conociendo las derivadas parciales, resulta fácil hallar la derivada siguiendo cualquier dirección. Después dice, las propias derivadas parciales se presentan como un caso particular de derivada direccional. ¿Sí? Si la derivamos en la dirección de gamma igual a 0, cuando gamma sea igual a 0, volvemos acá a la gráfica, cuando gamma sea igual a 0, estamos derivando en esta dirección, o sea, S es cuando derivemos y gamma va a ser igual a 0, ¿sí?
explicar, digamos, lo de derivada direccional. Y bueno, ¿de dónde surge todo esto? Y bueno, es fácil. Fíjense que solamente si uno le da una función z igual a f de xy, ¿sí? Z igual a f de xy, y le da un punto en el dominio, o sea, tienen esto y tienen la función, uno puede dar distintos derivadas parciales valen un valor y eso nadie se lo quita. O sea, uno puede cambiar gamma, pero las derivadas parciales, las dos derivadas parciales no van a cambiar. O sea, van a cambiar si me cambia la función o me cambia el punto. Pero si yo dejo constante la función y el punto, las derivadas direccionales, las derivadas parciales, ustedes ya han visto, no van a cambiar más. Por más que cambie gamma, ¿me entienden? Entonces, lo que hace que me dé infinitas derivadas direccionales es gamma. Acá lo pueden ver. Voy a borrar acá. Si a mí me dan una función z igual a f de xy, ¿sí? Me dan la función z igual a f de xy y me dan un punto P, esto ya no me cambia más. Lo que sí puedo cambiar yo es gamma. Y en función de esta composición que ocurre acá, me va a dar infinitas derivadas direccionales. Y va a ir cambiando el valor. De un valor mínimo a un valor máximo, como vimos recién. ¿Sí? Bueno, eso tienen que trabajarlo, ¿no? Tienen que hacer un trabajo de eso. Bueno, y acá está la interpretación de la derivada direccional. O sea, acá está el gamma. Recuerden que ahora esto está en 3D. Ahí está el gamma. Ahí está el vector S. Ahí está el punto P. Acá está el punto P sub 0, o sea, acá está delta S. Entonces, cuando yo hago un desplazamiento de esta S, en realidad me está generando un incremento en Z. Ese sería el incremento total. ¿Sí? Y entonces, cuando yo hago simplemente delta Z sobre delta S, ¿sí? Eso es igual a la tangente de un ángulo phi, usando lo mismo que teníamos antes, de un ángulo phi, que el ángulo phi sería este. Ahí tienen la secante y este sería el ángulo phi. Pero cuando ustedes le aplican el límite para delta S que tiende a 0, ¿sí? Que esto sería la derivada direccional, no sé por qué se cambia de pantalla, delta S, la derivada direccional con respecto a S, esto sería la derivada parcial, la derivada direccional. Acá le tengo que también aplicar límite para delta S que tiende a 0, a la tangente de phi. Y cuando a la tangente de phi le aplique el límite para delta que tiende a delta sub 0, la secante se hace tangente geométrica. La secante geométrica se hace tangente geométrica. Y el ángulo phi se transforma en el ángulo alfa. ¿Sí? El ángulo alfa es el ángulo con que llega la recta tangente al plano XY. Y lo que está pasando es que nosotros tenemos, esta sería la superficie Z igual a f de xy, por este vector S yo hago pasar un plano vertical, por un plano vertical,
que corta a la superficie Z en esta curva, que está acá apenas dibujada en el punto M, y en ese plano vertical está contenido esta recta tangente geométrica. ¿Sí? Entonces, básicamente entonces la derivada direccional es igual a la tangente trigonométrica del ángulo alfa, siendo alfa el ángulo de la recta tangente geométrica. Otra forma de decir que es igual a la pendiente, ¿no? A la pendiente de esa recta, directamente. Entonces dice, la derivada de la función z igual a f de x en el punto P, x, y, siguiendo la dirección del vector s, es igual a la pendiente de la recta tangente geométrica a la superficie en el punto considerado en la dirección de dicho vector. Es muy parecido a la interpretación geométrica de la derivada parcial. Simplemente que hay una dirección S ahora. Bueno, con esto creo que ya estamos listos. Acá ustedes tienen un ejemplo, ¿ven? Le dan una función x cuadrado más y cuadrado más x por y, y pide que en este punto del dominio encuentren la derivada, se supone direccional, en la dirección de gamma pi sobre 4, que sería 45 grados. Entonces, hacen lo siguiente, la derivada direccional en la dirección a 45 grados, en general, ven que no le pone 1, 2, le pone en general, va a ser igual. Calculan la derivada parcial de este con respecto a x y la derivada parcial de este con respecto a y, y lo multiplican por el coseno de pi sobre 4 de 45 grados por el seno de 45 grados, o sea, siguiendo esta ecuación que estaba acá. Siguiendo esta ecuación que está acá. ¿Sí? Bien. Bueno, le queda esta expresión. Esta expresión es la expresión genérica de la derivada direccional a 45 grados para todo el dominio. Pero ustedes lo tienen que calcular en el punto 1, 2. Entonces reemplazan x por 1, y por 2, en todos lados, y le queda, esta es la derivada direccional. Yo les aconsejo que este ejercicio lo hagan para distintos ángulos. Pongan gamma, por ejemplo, igual a 0. Tomen gamma 30 grados, ¿sí? Ojo que esto está en radianes y acá yo estoy haciendo en grados, ¿no? No se confundan. Después gamma 60. Háganlo para distintos valores. Gamma 90. Y así sucesivamente. Den toda la vuelta. ¿Sí? Cada 30 grados. Hagan toda la vuelta y hagan una tablita. Pongan gamma acá y acá pongan la derivada direccional, o sea, f' gamma, ya me molé para escribir menos. Y acá escriban así, van a tener todos los ángulos acá, hasta dar toda la vuelta, y acá tienen todos los valores. Y van a ver que el valor este pasa de un valor positivo a un valor negativo, ¿sí? Evidentemente, ustedes van a encontrar un valor grande positivo y un valor grande negativo, ¿sí? Evidentemente, como están pegando saltitos en el ángulo, no van a encontrar exactamente el más alto, ni van a encontrar exactamente el más bajo, ¿me entienden? No lo van a encontrar, pero van a tener una idea de lo que está pasando, ¿sí? Así que van a encontrar un valor alto y un valor bajo, pero no es el más alto, ni es el otro el más negativo. ¿Me explico? Pero van a ir viendo cómo varía esto que habíamos visto, que pasa de 12 a menos 4 y así. Van a ir viendo eso. Bueno,
ese sería el ejemplo que les pido que... Acá hay otro. Acá hay otro ejemplo. Le dan esta ecuación y les dice hallar su derivada en el punto 1, 2, pero ahora no les dan un ángulo, sino les dan el vector S. Y acá es donde todos se confunden, tienen problemas, no sé por qué. Es un tema de álgebra. Entonces, a ustedes le están dando, le piden calcular en el punto 1, 2. Y le están dando el vector 4, 3. El vector 4, 3 es el vector así, 4 así, 3 así, así que llega al punto 5, 5. Este sería el ángulo de ustedes, el ángulo gamma de ustedes. Y ese ángulo gamma ahora no se los dan, se lo están dando como vector. Pero no se hagan problemas, porque ustedes de este, pueden sacar el coseno y el seno. No tienen problema, ¿sí? Entonces, tienen lo siguiente. Esta sería la fórmula, ¿sí? Calculan las derivadas de esto con respecto a x y a y, ¿sí? La derivada de eso le va a dar, con respecto a la derivada con respecto a x le va a dar 5x a la cuarta, la derivada con respecto a y le va a dar menos 10y, y lo único que falta acá es el coseno de gamma y el seno de gamma. Pero el coseno de gamma, recuerden que básicamente sería, si ustedes tienen este triángulo rectángulo acá, ¿sí? El coseno de gamma es esto dividido esto. Eso, no sé qué pasa. Bueno, eso dividido esto. Y esto por Pitágoras es raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 cuadrado. ¿Sí? Acá está. Este que está acá. Y 4 en el denominador. O sea, 4 dividido la hipotenusa. Así que le da 4 quintos directamente. Y el seno de gamma le va a dar 3, que es este cateto, dividido S, el módulo, la longitud esta, que es lo mismo. Raíz cuadrada de 4 cuadrados más 3 cuadrados. Eso le da 3 quintos. Reemplazan acá, ponen 4 quintos acá, 3 quintos acá, y procesan y les va a dar esta expresión. Esta expresión matemática es la derivada direccional en la dirección del vector S para todo el dominio. Ustedes lo quieren calcular en el punto 1, 2, entonces reemplazan y les da menos 8. Acá también podrían hacer lo mismo, ¿no? O sea, tomar distintos ángulos y hacer. Pregunta, ¿cómo saben cuánto vale la gamma acá? A ver, ¿me lo pueden decir? ¿A qué es igual gamma? ¿Cómo puedo hacer yo para calcular gamma? Arco, coseno. No. Arco tangente. Ahí en el Tangente, chat claro. lo pusieron. Sí, con los datos originales, bien. Arco tangente de qué? 3/4. De 3/4. Bien, perfecto. Arco tangente de cuarto y te calculan gamma. Si quieren también lo pueden hacer así. No hay problema. O sea, a través de tener gamma. O sea, tratar de hacerlo igual que el ejercicio anterior, teniendo gamma. Bueno, acá es donde empiezan a tener problemas ustedes. Yo también empiezo a tener problemas. Porque el autor del apunte, acá yo creo que cometió, es un error didáctico, ¿no? Es un error didáctico. Ese es el problema nada más. Porque él acá le está llamando gamma al ángulo que está en el plano XY. ¿Sí? Al ángulo que está en el plano XY le llama gamma. Y el ángulo de la pendiente le llama alfa. ¿Sí? Hasta acá. Y ahora,
acá cambia. Le llama alfa a lo que antes le llamaba gamma. ¿Sí? Entonces recuerden, este alfa que está acá es el gamma de la otra ecuación. Acuérdense eso, por favor. Entonces acá ustedes tienen la expresión esta, porque ahora va a llegar a un coso. Va a llegar, esta es la expresión que nosotros teníamos. ¿Sí? Acá acuérdense que teníamos gamma. Esta es la original, la que llegamos en el desarrollo. Y ahora él lo que dice es que directamente lo va a expresar como cosenos directores. Directamente como cosenos directores. Entonces, el ángulo, digamos, el ángulo correspondiente para sumar los 90 grados de alfa es beta. ¿Sí? O sea, alfa sería el ángulo con respecto al eje X y beta el ángulo con respecto al eje Y. ¿Sí? Entonces, si analizamos aquel gráfico, el seno, primero, acá, en vez de ser gamma, ahora es alfa. Ese es el error didáctico del apunte, ¿no? Bien. Pero a partir de allí, bueno, tenemos seno de gamma. Entonces, en vez de tener coseno de alfa, seno de alfa, directamente toma que el seno de alfa es el coseno de beta. ¿Sí? Eso es una propiedad de los ángulos. ¿Sí? Entonces, el seno de, por ejemplo, el seno de 30 grados, ¿sí? Ustedes ya saben eso, es igual al coseno de 60. ¿Está claro? Esa es la misma propiedad. ¿Sí? Entonces tenemos que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Entonces reemplazo directamente el seno de alfa por coseno de beta y me queda así, ¿ven? Coseno de beta, coseno de gamma, de alfa. Entonces queda expresado como es las derivadas parciales, cada una de las derivadas parciales multiplicado por los correspondientes cosenos directores. Estos son los cosenos directores de quién? De la dirección S. ¿Sí? Entonces directamente queda así. Pero acá tienen el problema que lo que nosotros antes le llamábamos gamma, ahora le está llamando alfa. Y por allí ustedes o no me escucharon ahora cuando yo estoy explicando esto, o después cuando leen se les escapa y empiezan a confundirse después. ¿Sí? Entonces, cuando llega a este tema, el autor del apunte, en vez de seguir trabajando con gamma, a gamma lo llama ahora alfa. Entendamos que en este texto que está acá, alfa es el ángulo entre el vector S y el eje positivo de las X. Y beta es el ángulo entre el vector S y el eje positivo de las Y. Entonces, de esa forma, expresa la derivada direccional como los cosenos directores del vector S. Así que ustedes, si quieren, pueden usar esta fórmula. Si ustedes quieren, pueden usar esta fórmula, ¿ven? Coseno, seno, o pueden usar esta fórmula. Coseno, coseno, y son los dos cosenos directores. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá está el tema interesante, por eso es interesante usar cosenos directores, porque si la función tiene tres variables independientes, ¿sí? Este es un punto del dominio ahora, M. M es un punto del dominio. Y por lo tanto, desde M sale el punto, la vector S. Y entonces, teóricamente, el vector S tiene tres cosenos directores. O sea, sería el coseno de los ángulos con cada uno de los ejes.
Fíjense, estos son ángulos en el espacio, no están contenidos en ningún plano, alfa, beta y gamma, ¿sí? Y esos son los cosenos directores, o sea, coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma son todos los cosenos directores del vector S. Entonces, lo que tenemos acá es que cuando yo calcule la derivada direccional de U en la dirección de S, ¿sí? Va a ser las derivadas parciales de U con respecto a X y Z multiplicadas por cada una de los cosenos directores. Recuerden, alfa, beta y gamma en este caso son ángulos en el espacio, no están contenidos en ningún plano coordenado. Donde alfa, beta y gamma son ángulos directores y coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma son los cosenos directores correspondientes. Bueno, de eso se trata la derivada direccional, pero para tres variables independientes. Por eso que es conveniente trabajar con cosenos directamente directores. Bueno, acá hay un ejemplo. Acá tenemos la función esta, ¿ven? Estos ejercicios los tienen que hacer. Sí o sí los tienen que hacer. Pero no que lo lean, lo tienen que hacer en un papel y lápiz ustedes, ¿sí? Ayer le pregunté a un alumno cómo se calculaba las derivadas parciales estas, z igual a x al cuadrado más y cuadrado. Me decía que se mantiene constante una variable cuando se deriva con respecto a la otra. Me decía todo bien y le dije, bueno, calcúlamelo. Y hasta no podía escribir. O sea, se había olvidado hasta de escribir así, z' de x para decirme la derivada parcial, o hacer a esto, derivada de z con respecto a x. O sea, ese nivel de olvido. Me hablaba todo perfecto, pero se había olvidado hasta de la nomenclatura, de cómo escribirlo. Y luego no sabía cómo hacer la derivada esta. O sea, lo decía verbalmente, pero después cuando lo llevaba a la práctica, o sea, le faltaba haber escrito Profe, más. pero es estudio de memoria, por eso. Puede ocurrir, pero también puede ocurrir porque ustedes estudian en distintas etapas, hacen el práctico, promocionan y después a los meses rinden el teórico. Este era un chico promocionado el práctico. O sea, el práctico lo había promocionado, no sé, en el año 2021. Entonces, ya hacía meses que ya no hacía ningún cálculo. Entonces, ni escribía, porque al no tener que hacer cálculo, uno no escribe. Entonces, estuvo leyendo todo el tiempo. Entonces, hablaba bien, me decía todo correcto, pero cuando yo lo llevaba a un papel y un lápiz que me escriba algo tan sencillo como esto, le costaba un montón. Bueno, después lo sacó, no hubo problema. Pero tuvo que estar un tiempo hasta que se acordó. Bueno, entonces, a lo que voy yo, sigamos con esto. Me da esta función, me da este punto del dominio y me da esta dirección como un vector. Fíjense, es un vector en 3 dimensiones, ¿no? Este es un ejercicio complicado. Entonces, de entrada, y calculamos los cosenos directores. Los cosenos directores es la componente en X dividido el módulo del vector. Y el módulo del vector es raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 cuadrado más 2 al cuadrado. El otro coseno director con respecto a beta es la componente esa dividido el módulo del vector.
que también vale lo mismo, vale 7. Y la otra componente, la otra coseno director, va a ser esa componente en z dividido el módulo del vector. Entonces ya ahí tenemos los 3 cosenos directos. Lo único que tenemos que calcular es las 3 derivadas direccionales, perdón, las 3 derivadas parciales. Derivar eso con respecto a x y z, y lo multiplicamos por los cosenos directores correspondientes, ¿sí? Y a la vez lo evaluamos en el punto M. Lo evaluamos en el punto M. 7, 2, 1. Y me da 24. Esa es la derivada direccional de U con respecto a S, y es 24. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, se entendió. Bueno. Siempre recuerden que lo tienen en los ejercicios. Acá calcularon una derivada parcial, pero una derivada direccional, en este ejercicio en el 1, y les dio un número. No les da un vector, les da un número. No sé por qué se hace tan difícil esta parte. Esta derivada, que era una direccional, le dio un número. Este otro ejercicio también les dio un número, negativo, pero les dio un número le dio, o sea, un escalar. Esta otra que está acá también les dio un número, les dio 24. Si nos vamos para atrás a las derivadas parciales, qué sé yo, no sé, cuando ustedes evalúan, ¿no? O sea, cuando evalúan en un punto del dominio, no la expresión matemática, pero cuando evalúan en un punto del dominio, vamos acá. Acá, por ejemplo, si ustedes se quedan en esta, ustedes acá, en un punto intermedio, calcularon la derivada parcial con respecto a x en el punto 1, 2, y le da un número. La otra derivada parcial con respecto a y en el punto 1, 2 le da de vuelta un número, ¿sí? Les da un número. Inclusive la expresión matemática para todo el dominio le da una expresión matemática, pero de una sola componente, o sea, es un escalar. Acá también, acá ustedes, cuando calcularon estas derivadas acá, estoy yendo para adelante, para atrás, ¿no? Acá, en estos ejercicios, ustedes cuando la evaluaron en el punto, les dio 12, una derivada parcial y la otra dio menos 1, o sea, son escalares, todas son escalares. Las derivadas parciales y las derivadas direccionales. De este tipo de función campo escalar, todos son funciones campo escalar. Las derivadas son siempre escalares. Eso, por favor, tenganlo en cuenta, siempre. Bueno, hagamos un recreo. Hagamos un recreito y vamos a alargar, después del recreo, vamos a alargar con lo que es gradiente. Hagamos un recreo de 15 minutos. Bueno, profe. Nos vemos. Perfecto, profe. Bueno, voy a compartir acá la carpeta. Bueno, ahí está compartiendo. Bueno, el tema siguiente es el tema de gradiente. Este también genera mucha confusión, el tema de gradiente. Es un elemento nuevo, ¿sí? O sea, es algo que se inventa, es una cosa nueva, ¿sí? O sea, todo lo que vimos de derivadas
era digamos, un invento, ¿no? Esto es un elemento nuevo, ¿sí? Que se llama gradiente. Y fíjense acá, dada una cierta función, que es un campo escalar, definido un punto en ese dominio de esa función, dice, determinemos un vector, o sea, ya nace como vector. La definición dice que es un vector, ¿sí? Y la pone medio confuso la definición. Determinó que es un vector cuyas proyecciones sobre los ejes coordenados son los valores de las derivadas parciales de la función en el punto correspondiente. A mí me gustaría decirlo de otra forma. A mí me gustaría decir que es un vector cuyas componentes son los valores de las derivadas parciales en ese punto del dominio. No que la proyección, no está mal tampoco, pero se podría decir cuyas componentes son los valores de las derivadas parciales en el punto, ¿sí? Entonces, fíjense acá, el gradiente de la función f, así se escribe, ¿sí? O el gradiente de z, es igual. Como la función está en R2, el dominio, ¿no es cierto? La función va de R2 a R, ¿sí? Entonces, el vector gradiente, como tiene, ¿cuántas derivadas parciales vamos a poder calcular? 2. Entonces, el vector gradiente tiene dos componentes. La componente I, ¿no es cierto? Y la componente J. Y a la vez, fíjense, el versor I está multiplicado por el valor de la derivada parcial con respecto a X. Y el versor J está multiplicado por el valor de la derivada parcial con respecto a Y en ese punto, ¿sí? Pueden escribirlo así en forma vectorial, ven ahí lo tienen en forma de vectorial, o pueden escribirlo como par ordenado, es indistinto. Entonces, allí está la parte gráfica, ven, el vector gradiente es un vector, me gusta hacerle una rayita allá arriba para indicar que es vector, ¿sí? Tiene dos componentes. La derivada parcial con respecto a X es la componente en X, y la componente en Y sería la otra derivada parcial con respecto a Y, ¿sí? Este vector recibe el nombre de gradiente de la función z igual a f de xy en el punto de coordenadas xy, y se simboliza de la siguiente manera. ¿Ven? Gradiente de f, gradiente de f, gradiente de z. Este es el símbolo nabla. Ese es el símbolo nabla, ¿sí? Y fíjense la escritura, nabla punto f o nabla punto f o nabla punto z. Cualquiera de las tres formas está bien. Lo único que yo le agregaría, que inclusive nabla, que ya vamos a ver en otras unidades, es un vector. Es un vector simbólico. Entonces yo le haría una rayita acá. Igual que a este le haría una rayita acá, acá y acá, porque el gradiente es un vector. Bueno, entonces, por ejemplo, hay un ejemplo, dada la función, ¿ven? Le dan la función, campo escalar, les dan el punto en el dominio y le pide calcular el gradiente. Perfecto. Venimos y escribimos gradiente de tal es igual. Calculan la derivada parcial con respecto a X, la multiplican por Y. Calculan la otra derivada parcial con respecto a Y y multiplican por J. Ese es el vector gradiente para todo el dominio. Pero ustedes quieren calcular en el punto 3,2. Entonces, evalúan X e Y en 3,2 y les da el vector gradiente. Fíjense que de ahí ya no se puede hacer más nada. Es un vector 8i más 4j. ¿Sí? 8i más 4j.
Ese sería el vector gradiente. Profe, disculpe. Sí, ¿Ese es el mismo que nos daban antes como dato en un ejercicio? yo creo que no. ¿Qué le daban? No. El dato era ese, la dirección. Acá, cuando te daban ese dato, era la dirección, era un vector cualquiera. Ah, no es lo mismo. No, no es el mismo. No. Está en el mismo lugar, o sea, está en el dominio. El vector S está en el dominio y el vector gradiente también está en el dominio. Está en el plano XY. ¿Entiendes? O sea, acá el vector S está en el dominio y el gradiente, por ejemplo, calculado en ese punto, va a ser un vector que va a estar acá. O sea, va a tener dirección, sentido, todo y módulo, dependiendo de, fíjate que el vector gradiente solo depende, nada más, si va a la definición, el vector gradiente solo depende, si te fijas cómo se calcula, termina dependiendo, el vector gradiente solo depende de la función y del punto, nada más. Después no te lo cambia nadie. Así que si me voy acá a la gráfica esta, acá, si a mí me dan una cierta función, z igual a tanto, y me dan las coordenadas del punto x, y, directamente el vector gradiente de pronto es este. ¿Sí? Y eso no me lo cambia nadie. Ese va a ser el vector gradiente, o sea, así, escrito así, ese va a ser el vector gradiente. Yo puedo cambiar ese, puedo poner ese en esta dirección y calcular distintas derivadas direccionales. Puedo calcular distintas derivadas direccionales infinitas, ¿se acuerdan que vimos? Infinitas derivadas direccionales, porque en esta dirección S yo estoy calculando derivadas direccionales, ¿no? Cuando yo grafico así, todo esto son vectores, ¿no? La derivada direccional no es un vector, ¿está claro? La derivada direccional no es un vector, es un número, pero me va a dar distintos números en distintas direcciones, ¿sí? Ahora, el vector gradiente voy a cambiar de color, el vector gradiente, una vez que lo calcule, una vez que me dan a mí la función y el punto, no me lo saca nadie al vector gradiente. Queda ahí, es una cosa que está fija. ¿Sí? Eso también importa en el dominio también, pero no se mueve el vector gradiente. Lo que se está moviendo es el vector S, que es en las direcciones que voy a calcular las derivadas direccionales. ¿Sí? Bueno, eso era con respecto al vector gradiente, que en sí es fácil, no es complicado si uno se aprende bien la definición esta, ¿no es cierto? Esta, la que ustedes quieran, cualquiera de las dos. Después viene el tema de interpretar bien, mira vos, solo depende de la función y depende del punto, nada más. Una vez que lo tenga, no importa en qué dirección después yo voy a hacer la derivada direccional, nada. Eso no me lo saca nada. El problema es que después vienen las propiedades del vector gradiente y allí, en las propiedades del vector gradiente, está el problema. Porque una de las propiedades del vector gradiente es que me ayuda a mí a calcular derivadas direccionales. O sea, la derivada direccional yo la puedo calcular con las fórmulas que vi antes, con estas, con esta, o esta, con los cosenos directores, y voy a tener infinitas, y va a depender, una vez que yo tenga las dos valores de derivadas parciales,
va a depender del ángulo. Nada más, yo le había dicho que a través de esto y de esto, yo voy a tener infinitas derivadas direccionales. Entonces, pero a la vez puedo calcular la derivada direccional a través del gradiente. ¿Y cómo es eso? Bueno, es justamente una de las propiedades. Entonces, acá, por supuesto, está el desarrollo. Yo me lo voy a ir salteando el desarrollo, ¿sí? La derivada direccional de una función en una cierta dirección gamma, ¿sí? La derivada direccional de una función en una cierta dirección gamma se puede calcular como el producto escalar o el producto punto del vector gradiente. Recuerden que esto es un vector, producto punto, ahí hay un puntito, el vector unitario S. Este vector es un vector unitario y tiene la misma dirección y sentido que el vector S en la dirección que yo estoy derivando, ¿sí? Pero es un vector unitario, ¿sí? Bueno, acá lo explica, ¿sí? ¿Ven? Dice que la derivada de la función z igual a f de x en el punto p, x, y según la dirección gamma es igual al producto escalar del vector gradiente de esa función en el punto dado por el vector unitario S sub 0 correspondiente a esa dirección. O sea, acá está, en este texto que está acá, está la fórmula esa que habíamos visto. ¿Sí? Eso por un lado. Y después concluye, es decir, que esa derivada direccional es igual a la proyección del vector gradiente sobre el vector S sub 0. Eso es una segunda conclusión que se saca. Una segunda conclusión, que es igual a la proyección del vector gradiente sobre el vector S sub 0. Y esa conclusión ustedes también la tenían cuando vieron producto punto en álgebra. Cuando ustedes vieron producto punto en álgebra, ustedes vieron esa un momentito. Bueno, entonces, volvemos a esto. El producto escalar, la derivada direccional en una cierta dirección gamma o S es igual al producto escalar del vector gradiente por el vector unitario. ¿Sí? A la vez, ustedes sabían que por producto escalar también se puede utilizar esta otra fórmula. Es la derivada direccional, también se puede obtener como el módulo del vector gradiente multiplicado por el módulo del vector unitario, que resulta ser que el vector unitario es igual a 1, por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Eso también lo sabían de álgebra. ¿Sí? Entonces tienen que esa derivada direccional, que es el gradiente, producto punto, el vector S, se puede calcular como el módulo de los dos vectores por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Sí? Pero como el vector unitario tiene módulo 1, ¿sí? Directamente me queda el gradiente por el coseno de phi. Y acá, por eso es que es tan cortito esto y tiene tantas cosas. O sea, esto es una conclusión, esto es un desarrollo que da acá y es una conclusión. Esto es otra conclusión
que sale de lo que ustedes estudiaron en álgebra, del producto punto. Si ustedes leen esto, se dan cuenta que justamente la derivada direccional es la proyección del vector gradiente, porque cuando uno multiplica este segmento, porque este es un segmento ahora, el módulo es un segmento, multiplicado por el coseno de phi, lo que está haciendo uno es proyectar el módulo del vector gradiente, se proyecta en la dirección S. Este era el vector S. ¿Sí? Y entonces por eso es que acá está puesto una llave, para que no se confundan con alguna flecha. Esto es un escalar y es igual a la derivada direccional. Esa distancia. No es un vector, es una distancia. Entonces yo estoy proyectando el módulo del vector gradiente en la dirección del vector S o del vector unitario o de gamma, es lo mismo. ¿Sí? Fíjense que ahora le llama gamma, sonamos de vuelta, volvimos a la nomenclatura anterior. Antes le llamaba alfa, acá ahora le llama de vuelta gamma. Acá gamma es el ángulo del vector S con respecto al eje positivo del X. Bueno, pero guarda, coseno de phi es otra cosa. Phi es el ángulo entre los dos vectores, que no es igual a gamma. Acuérdense de eso también. Bueno. Y entonces ahora viene otra propiedad más. Si phi vale 0 grado, si phi vale 0 grado, el coseno de phi es igual a 1. El coseno de phi es igual a 1. Y en ese caso, cuando los dos vectores tengan la misma dirección y sentido, o sea, ¿cuáles dos vectores? El gradiente y el vector S tengan la misma dirección y sentido, el ángulo phi va a valer 0. Phi, no gamma, phi va a valer 0. El coseno va a valer 1. Por lo tanto, la derivada direccional va a valer lo mismo que el módulo del vector gradiente. Y si ustedes se fijan, si analizan la función coseno de phi, este es el valor más alto que va a tener. O sea, coseno de phi, el valor más alto que va a tener es 1. Por lo tanto, quiere decir que cuando phi sea igual a 0, la derivada direccional va a ser la máxima que podemos obtener de las infinitas. Recuerden, yo tenía infinitas derivadas direccionales. De todas estas, hay una que va a ser el máximo valor. Y esa, primero, va a ser una derivada direccional en la dirección del vector gradiente. Y a la vez, esa derivada direccional va a valer igual al módulo del vector gradiente. No puedo decir que va a valer igual al vector gradiente porque el gradiente es un vector y la derivada direccional es un escalar. Lo que tengo que decir que es igual al módulo del vector gradiente. Entonces acá justamente dice, en cada punto P de xy, el vector gradiente de la función z igual a f de xy indica la dirección en la cual la derivada direccional es máxima. ¿Sí? Máxima. Y allí justamente viene esta fórmula, que a mí no me gusta porque dice, ve, derivada direccional y hay que agregarle máxima abajo igual al módulo del gradiente. ¿Claro? Y el módulo del gradiente, ¿cómo se calcula? Ahí viene otro problema más que tienen ustedes. El módulo del vector gradiente es raíz cuadrada de las dos componentes elevado al cuadrado y sumada. ¿Sí? O sea,
si el vector gradiente tenía estas dos componentes, el módulo del vector gradiente, vamos a hacer así, el módulo, va a ser igual a la raíz cuadrada, o sea, Pitágoras, de las dos componentes. O sea, la derivada parcial de z con respecto a x al cuadrado, más la otra derivada parcial de z con respecto a y al cuadrado. Esto va a ser el módulo del vector gradiente. Por lo tanto, va a ser igual a la derivada direccional cuando sea máxima. Acá hay que escribirle máxima. Si no, ustedes van a decir que porque es solo en una cierta dirección. Bien, eso es con respecto a la propiedad. En efecto, si la dirección de gamma coincide con la del vector gradiente, es decir, phi igual a 0, coseno de phi igual a 1, el segundo miembro de la expresión toma el valor máximo. En conclusión, el valor máximo de la derivada direccional resulta ser tanto. Bueno, esa sería la propiedad 1, que tiene varias cosas metidas adentro, ¿no? La propiedad 1 tiene por un lado la fórmula, ¿sí? Esta, tiene esta otra fórmula, y de esta surgen dos conclusiones. Por un lado, ¿cuánto vale la derivada direccional máxima? Que es igual al módulo del vector gradiente. ¿Y en qué dirección está esa derivada direccional máxima? Está en la dirección del vector gradiente. Esas son las dos conclusiones que se sacan, ¿sí? ¿Cuánto vale la derivada direccional máxima y en qué dirección está? Pero no hay que confundir una derivada direccional con el gradiente. La derivada direccional es un escalar, el gradiente es un vector. Bien, después la otra conclusión interesante es que si yo tengo una cierta función y una cierta línea de nivel, que pasa por un cierto punto del dominio, y a ese punto del dominio le calculo el gradiente de la función en ese punto siempre va a ser perpendicular a la línea de nivel. Siempre va a ser perpendicular a la línea de nivel. Eso está desarrollado acá. No lo vamos a ver en un desarrollo. Y la 3 es que si yo derivo la función en un punto P de X, y lo derivo en la dirección de la recta tangente a la línea de nivel, esa derivada direccional es igual a 0. ¿Por qué? Porque yo voy a estar derivando justamente en una línea de nivel. La línea de nivel es z constante. Y al tener z constante, no hay variación de altura. Por lo tanto, la derivada tiene que valer 0. Ahora lo explico acá. Ustedes tienen, esta es una imagen del dominio. Tienen un punto P y tienen una línea de nivel. El gradiente está perpendicular a la línea de nivel, en ese punto. Si yo tomo el gradiente acá, evidentemente el gradiente va a ser ese. ¿Entiendes? Si yo tomo el gradiente acá, el gradiente va en esta dirección. Siempre va a ser perpendicular a la línea de nivel, pero ahora en el punto P, el gradiente es ese. Ahora, si yo derivo en esta, voy a cambiar de color. Si yo derivo en esta dirección, ¿sí? En la misma dirección del vector gradiente, la derivada direccional, ¿cuánto va a valer? ¿Cómo, profe?
Si yo calculo la derivada direccional en este punto, en la dirección del gradiente, o sea, este sería S, ¿cuánto va a valer esa derivada direccional? 0 también, No. ¿no? ¿No sería igual? La derivada direccional es un escalar. El vector gradiente es un vector. No puedo decir que son iguales. El módulo del Bien. vector gradiente. Bien, Selene. Es el módulo del vector gradiente. Perfecto. Está bien, Tiffany también. Es el módulo del vector gradiente. Perfecto. Y es el máximo valor que puede obtener la derivada direccional. A medida que yo en el punto calcule la derivada direccional así, por ejemplo, en esta dirección, va a ser cada vez más chica la derivada direccional. Cada vez más chica, cada vez más chica. Cuando yo derive en esta dirección, en la dirección tangente de la curva de nivel o línea de nivel, ¿cuánto va a valer la derivada direccional? Ahí sí sería 0. 0. 0. Si yo me vengo para acá, también la derivada direccional va a pasar de un máximo que tenía yo acá, va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando. Y cuando derive en esta dirección, ¿cuánto va a valer la derivada direccional? 0 también. 0 también. O sea, la derivada direccional en un punto vale 0 en dos direcciones. Y esas dos direcciones son tangentes a la línea de nivel en el punto. Siempre estoy dibujando todo esto en el dominio. Si yo derivo ahora para atrás, o sea, me voy para acá, pasa de 0 a valores negativos. Y comienza a ser cada vez más grande en valores negativos, la derivada direccional. Si yo derivo en la dirección totalmente opuesta al gradiente, derivo en esta dirección, ¿sí? ¿Cuánto vale la derivada direccional, Ale? Sería el módulo del gradiente, pero negativo. Exactamente. Sería el módulo del vector gradiente cambiado de signo. O sea, siempre los módulos son positivos, así que sería el módulo del gradiente negativo. Perfecto. A medida que yo voy derivando para acá, voy obteniendo valores negativos también, pero negativos cada vez más chiquitos, hasta nuevamente derivar en esta dirección, que es 0. ¿Sí? Entonces, si yo ahora borro un poquito acá, vamos a tener que si yo derivo en esta dirección, la derivada direccional va a valer el módulo del gradiente. Ese va a ser el máximo valor que va a poder obtener. En esta dirección es el módulo vector de gradiente cambiado de signo. ¿Ven? En esta dirección, la derivada direccional va a ser 0. Y en esta otra dirección, la derivada direccional va a ser 0. Eso es lo que tienen que grabarse. ¿Sí? Fíjense, los elementos son línea de nivel, un punto P en el dominio, y la función Z, ¿no? Z igual a f de x. Esos son los tres elementos iniciales, digamos. Es más, ni siquiera eso, necesitan solo P y la función nada más. A partir de ahí se calcula el gradiente, ¿sí? Y se calcula la línea de nivel que ustedes quieran, ¿sí? Y después a partir de ahí las derivadas direccionales son infinitas, pero tienen un máximo negativo y tienen un 0. Y tienen direcciones, o sea, en qué dirección yo estoy derivando, ¿sí? Cuando quiero el máximo, tengo que derivar en la dirección del vector gradiente. Y allí, en la derivada direccional va a valer el máximo valor positivo
y va a ser igual al módulo del vector gradiente. Si quiero saber en qué dirección se anula la derivada, y bueno, derivo a 90 grados de esa dirección. Fíjense que cuando yo derive a 90 grados, phi va a valer 90. Si ustedes quieren verificarlo de otra forma. Phi va a valer 90, y al phi va a valer 90, phi, ¿sí? Yo voy a tener que acá, va a ser coseno de 90. Coseno de 90 grados vale 0. Por más que tenga módulo del gradiente, la derivada direccional va a ser igual a 0. Todo eso la tienen que tener bien clara, ¿sí? Porque en el examen, la verdad es que cometen bastantes errores cuando responden. Después el otro tema, esa derivada direccional máxima, pónganle acá en el escrito máximo. Acá es máximo. Porque esta es una fórmula muy particular para ciertas condiciones. Es máximo ahí. Por eso dice ahí, en conclusión, el valor máximo de la derivada direccional resulta, pero en la fórmula no está. Entonces uno lee eso, dice, sí, el vector, la derivada direccional es igual al módulo del vector grande. No, esa es la máxima. Bueno. Profe, una pregunta. Gráfico, sí, perdón. Si yo calculo la derivada direccional en la misma dirección que el módulo del vector gradiente, o sea, en la misma dirección, ¿por qué no me daría lo mismo? O sí da lo mismo. Perdón, volvemos a repetir, a decir todo de nuevo. En la filmina siguiente creo que estaba el gráfico, en ese. Si yo en el vector gradiente ese que está en negrita, calculo la derivada direccional justo en esa dirección, ¿no me da lo mismo que la derivada direccional máxima? No sé si se entiende. Es la derivada direccional máxima. Claro, ¿sí? O sea, es la única que hay. Claro, vale el módulo del vector gradiente. Perfecto. Sí. Sí. Y es la máxima. No es la única, porque hay otras direcciones para derivar. ¿Está claro? Sí, se entiende, profe. Gracias. Bueno. Bueno, acá hay un ejemplo. Le dan la función esta, le dan este punto del dominio y le pide calcular el gradiente. Bueno, calcular el gradiente no hay ningún problema, de eso no se lo quita nadie. Y después le dice, bueno, calcúlame el valor de la máxima derivada direccional. Entonces ustedes no se preocupan, directamente ponen la derivada direccional en el punto 3.2 máxima, de ahí estaría mal, máxima, igual al módulo del gradiente. Entonces el módulo del gradiente, el gradiente vale 8,4, las componentes por Pitágoras hacen 8 cuadrados más 4 cuadrados, raíz cuadrada, y le da este. Ese es el valor máximo de la derivada direccional. ¿En qué dirección? En la dirección, si ustedes, justamente ahora viene el otro problema. Si les preguntan en qué dirección es esta derivada máxima, direccional máxima. Si les preguntan la dirección, ustedes directamente la dan con un vector. Si ustedes quieren, pueden decir la dirección con un vector. O la pueden decir con el ángulo gamma. Entonces, si la quieren decir con el ángulo gamma, que sería la dirección, el ángulo que hay entre esa dirección y el eje X de las X positivas, lo que tienen que hacer es arco tangente. ¿Arco tangente de qué? ¿De Para 4 marcar. octavos? ¿Ah? ¿De 4 octavos? Sí, señor, 4 octavos. 4 octavos. ¿Por qué 4 octavos? Porque son los dos catetos de esa dirección. Podrían haber puesto también 2 cuartos. Pueden poner un medio. Pueden poner lo que quieran, pero en realidad es esta proporción para poder encontrar el ángulo. Ustedes lo que quieren encontrar es el ángulo. Y ya está.
Ustedes dicen en eso, sacan el ángulo gamma y dicen que en esa dirección tiene el valor máximo y vale esto. Bueno, acá abajo está el gradiente de una función de tres variables independientes. U igual a f de x y z. Entonces tienen el gradiente, tres componentes, y en esa dirección, fíjense que ahora cambia todo, acá se pone más complicado. Ustedes tienen un punto M, este punto M es un punto del dominio, y esto es una superficie de nivel. O sea, es igual que la línea de nivel. Ustedes tienen la normal en eta, y tienen una dirección en la cual están derivando en 3D, ese vector, tienen un vector unitario, y tienen un ángulo phi, pero es un ángulo phi en el espacio. ¿Sí? Entonces tienen ustedes que esa derivada direccional esta es la fórmula utilizando cosenos directores. Entonces me queda directamente que esa derivada direccional se puede calcular como el vector gradiente multiplicado escalarmente por el vector unitario S sub 0. Y el vector unitario S sub 0 no es más que los cosenos directores estos. Ese vector unitario le va a dar coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Esos son los cosenos directores del vector unitario, son las componentes de todo vector unitario. Cuando ustedes hacen un vector unitario, por ejemplo A, el vector unitario A, ustedes saben que es el vector unitario, el vector A, dividido el módulo del vector A, ¿o no? Eso es para calcular un módulo. Pero a la vez, entonces, ustedes saben que es igual, ese vector unitario, son los cosenos directores. O sea, cada componente le va a dar coseno de alfa y, qué sé yo, más coseno de beta j. ¿Sí? Y esto son las componentes que le va a dar, cuando hagan este cociente, le va a dar directamente los cosenos directores. Bueno, ¿qué otra cosa hay acá? Nada más. Se terminó. Se terminó la unidad 2. En realidad esto va dentro del parcial del viernes. Bueno, nada más. Con esto damos por terminada la clase, que ya nos estamos pasando. Y mañana, si ustedes quieren, podemos hacer clase de consulta un rato. ¿Sí? Estaría bueno, profe. Bueno, entonces traigan preguntas. Traigan preguntas para mañana. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Cuántas preguntas serán? ¿Usted tiene ya definido cuántas preguntas y cuánto tiempo nos dará el viernes? Y más o menos es una hora. No sé. Es más o menos un poquito más de... Es 1 minuto y medio por cada pregunta. ¿Y cuántas preguntas más o menos van a hacer? Creo que son alrededor de 20. Ok. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, nos vemos mañana entonces. Profe, van a ser todas preguntas así de marcar multiple choice, nada de desarrollo, nada por el estilo. No. Ni análisis. No. Por ahí van a tener que hacer algún pequeño... Tengan un papel y un lápiz, porque por ahí les es útil escribir y ahí toman la decisión. Bueno, Profe, el parcial es sin Zoom, ¿no? ¿Cómo? Que no hace falta conectarse para el parcial. Sí, tienen que conectarse al Zoom, ¿no? Al Zoom de esta clase. Ustedes se conectan y yo les voy a dar una clave. Y todos los que estén en la V tienen que estar acá. Si yo detecto hay alguno que no está, sonó. Todos tienen que estar. ¿Y a qué hora? ¿A las 8? No, a las 8 nos encontramos y ya ahí empezamos a hacer en la V.
Todos están matriculados, ¿no? En la UB. Sí, profe. Bueno. Bueno, nos vemos mañana. Mañana seguimos hablando. Nos vemos entonces. Hasta luego. Vamos, profe.